visión local y regional ante los desafíos. Encuentro de comunidades autónomas y cooperación. También hoy a la mañana. Bilboko alkate jauna, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore Andrea, Euskal Fondoa, Platforma, Funtsen Fondoen Konfederazioa, lankidetza, zuekin batera zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok, lankidetzaren arduradun eta kideok, jaun Andreok, arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorriak, benvinguts, benvidos, bienvenidos. Oso pozgarria da erronka globalei buruzko hausnarketa proposatzen duten jardunaldi hauetan parte hartu ahal izatea. Eskerrik asko antolatzeagatik, bizikidetza, giza eskubideak, lankidetzarako idazkaritza orokorrari eta agentziari, Euskal Agentziari. Eskerrik asko antolatzeagatik eta batez ere parte hartzen duzuen guztion elkartasunarekiko konpromisoagatik. Zuen lana eta zuen erakundeena, giza garapen iraunkorra sustatzera zuzenenean bideratuta dago. Eredu hori partekatzen dugu. Pertsonen eta beraien komunitateen erkidegoen bizi baldintzen hobekuntza sustatzeko helburua partekatzen dugu. Agradezco la organización de estas jornadas y el compromiso que demuestran con una respuesta compartida a los desafíos globales. Compartimos vuestro modelo. Compartimos el modelo de desarrollo humano sostenible. También el objetivo de promover la mejora de las capacidades y condiciones de vida de las personas y sus comunidades. Hoy mismo hemos distinguido a la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, constituida hace 25 años. En esa época nació Euskal Fondoa y otros fondos, hoy aquí presentes, así como redes también presentes, son ejemplos sobresalientes de cooperación. La gran mayoría de nuestros gobiernos iniciaron sus acciones y políticas de cooperación en los años 80 y 90, impulsados por la movilización ciudadana. Esta ha sido también la trayectoria del Gobierno vasco, un gobierno comprometido con la cooperación al desarrollo desde sus inicios y a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, el Lankidetza. Hablamos de compromiso, de una política de largo alcance, de luces largas. Una política de cooperación mantenida en situaciones favorables y también en coyunturas más adversas. Mantenida cuando estaba en la cresta de la ola y cuando ha tenido menos impacto mediático y social. En el fondo estamos hablando de una sociedad solidaria. Bide bat egin da, eta bide hori jarraipena eta bide horri jarraipena eman behar diogu elkartasunaren aldeko bide sozial, politiko eta instituzionala. Lan asko eta ona da egin dena. Tokiko eta eskualdeko lankidetzak ekarpen oso garrantzitsua egin du eta hori aitortu eta balioetsi behar dugu. Horrekin batera, erronka berriei erantzun egokiak eskaini behar dizkiegu. Hori da lan topaketa honen helburua eta hori da Jose Antonio Alonso jaunaren hitzetan entzun egin duguna. La cooperación de base local y regional ha realizado una importantísima contribución que debemos reconocer y poner en valor. Afortunadamente, cada vez goza de mayor reconocimiento y prestigio, no solo porque hace pequeñas, grandes cosas hermosas, sino porque puede generar unas relaciones de reciprocidad en las que todas y todos aprendemos y nos beneficiamos. De hecho, con esas relaciones estamos dando el sentido original al término cooperación. Afianzar estas relaciones, ese espíritu de colaboración y cooperación, está en la base de estas jornadas y forma parte de vuestra cultura de trabajo. Os agradecemos a todas y a todos vuestra presencia y participación y, sobre todo, vuestro compromiso. Es absolutamente excepcional poder reunir en un mismo lugar a los agentes clave de la cooperación descentralizada. Estas jornadas abordan una visión local y regional ante los desafíos globales y pueden ser un punto de inflexión. Nuestros territorios, nuestras sociedades, instituciones y asociaciones atesoran enormes capacidades. Gure erronka da
behar adinako jakinduria izatea, gure lurraldek duten ahalmen guztia zabaltzeko eta garapenaren zerbitzura jartzeko. Hori da garapenerako lankidetzaren benetako erronka. Hemos acumulado una gran experiencia y conocimiento en políticas públicas. Hemos generado buenas prácticas y soluciones técnicas, científicas, sociales y de toda índole. Contamos con experiencias de innovación social. Todo ello puede ser puesto al servicio del desarrollo, ahora especialmente en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ahora podemos ser agentes de desarrollo para nuestras propias sociedades, para las realidades más necesitadas de solidaridad y también para las generaciones futuras. Nuestro reto es desplegar todo el potencial que tienen nuestros territorios para ponerlos al servicio del desarrollo con mayúsculas, el desarrollo humano sostenible. Este es el verdadero reto de la cooperación descentralizada para el desarrollo. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias.